Vamos a hablar con una joven que en un momento sufrió un fuerte ataque cuando, yo me acuerdo, fue designada directora del Banco Nación, creo, Sí. por la oposición, lógicamente, y por los medios hegemónicos. Y la verdad, vamos a hablar en criollo, les tapó la boca a todos, eh, sacando sus conocimientos, sus títulos, y que realmente era merecedora en ese momento de estar en ese lugar. Y después, si comparamos los que estuvieron, era mucho más merecedora de estar ahí. Sí. Así que le agradecemos que nos haya atendido, y estamos en línea con Delfina Rossi. Hoy es directora del Banco Ciudad, obviamente está por la oposición allí. Así que buenas tardes, Delfina. Víctor Colombano te saluda. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y bueno, muchas gracias por la presentación. No, por favor, pero fue así, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se tomó la designación mía en el Banco Nación como parte de un elemento más de desprestigiar al gobierno de Cristina ya por el 2015 y parte de esta campaña mediática que muchas veces incorpora elementos que sabemos que no son verdad. Claro. Y bueno, estuve en el auge de esa campaña por unos meses, y la verdad que lo más triste de todo es que no se debatía, bueno, sobre mi carrera profesional y sobre alguna experiencia que otra, pero no se llegaba a debatir sobre el fondo de la cuestión, que era sobre qué modelo de banca pública queremos, ¿no? Eso Claro. por ahí es lo que quedó pendiente, ¿no? Porque en definitiva lo importante, y lo vemos con cada cambio de gobierno, lo vemos como el Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri fue funcional a los negocios. Quizás la forma más fácil de verlo es con la estafa de Vicentín, pero también vemos que cuando recuperamos el gobierno nacional y popular, automáticamente el Banco Central regula a los bancos públicos y privados para que estos tengan como prioridad el crédito productivo a las pequeñas y medianas empresas, y vemos como la banca pública se pone al frente la inclusión financiera en todas sus formas, ¿no? Sí, yo a eso le agrego solamente, y después vamos a la actualidad, le agrego eso que también porque eras mujer también, ¿no? Porque si era un varón quizá hubiera sido de otra manera. Pero bueno. Sí. Ahora estoy más vieja, pero bueno, tenía 26, ahora ya estoy un poquito más grande. No, sos joven igual, pero no es por juventud o vejez, sino porque eras mujer. Entonces, Sí. en ese caso, se sentían que podía ser más vulnerable. Sí, nosotras estamos acostumbradas que cada vez que asumimos una responsabilidad, lamentablemente tenemos que multiplicar los pergaminos y las justificaciones de por qué estamos en algún lado. Totalmente. Pero bueno, sí, yo creo que se dio un combo y que le servía sobre todo para desprestigiar al gobierno en algo que no era tal, ¿no? Totalmente. Yo creo que si algo queda claro de la actual vicepresidenta, de Cristina, es que empodera y ha empoderado a muchísimas mujeres y mujeres jóvenes para que estemos donde estamos, ¿no? Obviamente, totalmente. Es imposible pensar que romper ese techo de cristal sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la política argentina. Bueno, vayamos a la ciudad y un poco al Banco Ciudad donde vos estás, hablando un poco de banca pública, ¿no? Vos ahí, lógicamente, estás por la oposición y están en minoría, digamos. ¿Cómo es el perfil del Banco Ciudad como banca pública, y qué rol jugó en esta pandemia, ¿no? Porque la verdad que vemos un Estado nacional presente con muchas líneas de crédito del Banco Nación, con muchas líneas inclusive de auxilio a muchos sectores, y quería preguntarte, entre otras cosas, cómo actuó el Banco Ciudad y cómo lo ves en función a una banca pública activa, ¿no? Sí, bueno, la verdad que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires era un banco que, por ejemplo, lo que nombrábamos recién, el escándalo de Vicentín no tuvo
involucramiento, es muy poco el crédito que tenía otorgado a Vicentín, y en eso es un banco muy sólido, muy profesionalizado, y yo creo que también todos sus trabajadores han conseguido que se adaptara muy bien a la pandemia, ¿no? Uh-huh. Luego, la verdad que yo, si bien ocupo la silla de la oposición, algo que me parece que es muy válido y es un modelo que también funciona en el Banco Provincia, y creo que fortalece a instituciones públicas como los bancos y pone como prioridad que la banca pública sea también competitiva, porque a veces miramos exclusivamente lo que tiene que dar el banco, o que tiene que dar créditos baratos, créditos blandos, pero nos olvidamos que tiene que ser rentable esta banca pública para cuidar los ahorros de quienes ponen sus dineros en el banco, ¿no? Claro. Y también, por supuesto, las arcas del gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces, el objetivo es una banca pública con eficiencia, competitiva, que vaya ganando mercado. Por supuesto, no es de las dimensiones del Banco Nación, no es de las dimensiones del Banco Provincia, pero sí es uno de los principales 10 bancos del país, que tiene una extensión no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el conurbano bonaerense y en algunas ciudades clave del interior. Es una mirada interesante porque eso le permite diversificar su cartera de crédito y por ahí acompañar con créditos más baratos a sectores productivos de la ciudad de Buenos Aires. Acá, por supuesto, el banco se adhirió y cumple efectivamente todas las normativas que te comentaba del Banco Central, por el cual se da crédito productivo. Ha formado parte efectivamente de todas las líneas del gobierno nacional. Estoy hablando del monotributo, por ejemplo, los monotributistas y autónomos recibieron durante el 2020 ayuda del gobierno nacional con créditos a tasa cero. No sé si los recordábamos, que dimos por montos de, creo que eran 100.000 pesos en ese momento, pero con 3 meses de gracia, o sea, súper flexibles y convenientes. Y después, obviamente, también desplegó las famosas líneas COVID, que las llamábamos, que eran a tasa del 24% el año pasado, y ahora tenemos las líneas de inversión productiva con el acompañamiento del Ministerio de Producción a partir del FOGAR y todas las líneas de garantía del gobierno nacional. Uh-huh. A su vez, tiene el gobierno, el Banco de la Ciudad, bueno, evidentemente, línea directa con el gobierno, y se han implementado algunos programas, ¿no? A finales del año pasado se implementaron las líneas de comercios no esenciales para los comercios de barrio, y este año, con el segundo cierre del COVID, se ha implementado una línea de gastronómicos específicas con tasas subsidiadas y también acompañamiento, por ejemplo, a escuelas para reparación y refacción, y acompañamientos a docentes. Bueno, y también, por ejemplo, los clubes de barrio y las cooperadoras escolares están eximidas del pago de comisiones bancarias en el marco de esta pandemia. Bueno, o sea, hay políticas. Desde el banco hay algún tipo de... Desde el banco, algunas coordinadas con el gobierno de la ciudad, otras en el marco regulatorio, que yo creo que acompaña mucho el sistema financiero del gobierno nacional, otras por motus propio del gobierno del banco. También tenemos ahora líneas, por ejemplo, te comento algunas, ¿no? Hay una línea muy económica de una tasa del 19% para jóvenes profesionales o jóvenes estudiantes que están terminando su carrera y que quieren hacer algún emprendimiento, o que quieran emprender algún tipo de actividad. También tenemos la línea de mujeres emprendedoras con una tasa diferencial muy importante para mujeres que tienen emprendimientos o que tienen sus propias empresas. Y después una línea de microcréditos que hoy tiene una tasa que parece elevada, que está alrededor del 70%, pero está orientada a sectores que nos es muy difícil poder asegurar el riesgo que tienen. Bueno, todo podría mejorarse, todo podría ser mejor, pero en todo caso yo creo que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ha dado
o está dando muestras de que cómo acompaña al sector productivo de la ciudad. Formamos parte de la Estrategia de Inclusión Financiera Nacional y efectivamente a mí me gustaría ver un gobierno de la ciudad de Buenos Aires más activo en la recuperación económica, pero sin lugar a dudas desde el banco, cuidando los ahorros de la gente, los depósitos y buscando la mejor performance. Creo que estamos haciendo mucho. Quería hacerte la verdad que cuando en algunos reportajes que he escuchado, me interesa tu opinión económica, así que me gustaría hacerte entrar en ese tema un poquito, para conocer tu opinión y a ver, hace poquito la verdad que el gobierno hace un montón, el gobierno nacional hace un montón de esfuerzos y muchos de ellos son pocos conocidos o poco se dan a conocer de una manera poco eficaz. Hace poco se hizo un acuerdo con el Club de París que nos permite un poco de alivio. No sé, se llegó a un acuerdo con el tema de la carne para los argentinos que era un tema de preocupación, pero hay un tema que preocupa, que es la inflación, ¿no? Que también eso va a los precios y como dicen que la economía, yo mucho de economía no entiendo, por eso te llamamos, que dice que es expectativa, que este último mes vino en baja, un poquito bajó, ¿no? Y la verdad que para un gobierno peronista el tema de los precios es algo muy importante, contenerlos, porque es el consumo del pueblo. ¿Vos cómo ves en el futuro inmediato el tema de las políticas para contener la inflación? Bueno, la verdad es que te hago un poquito de reconte, porque la inflación no es un fenómeno que aparezca como de repente en un vacío, ¿no? De hecho, hablamos de regímenes inflacionarios, y esto de las expectativas tiene mucho que ver con de dónde venimos, ¿no? Si vos estás en un país en donde la inflación es alta, esperás que el año que viene la inflación sea alta. Si estás en un país como Estados Unidos, que viene de una inflación del 0, bueno, ahora están hablando de que la inflación puede ser del 4% y les parece enorme, ¿no? Claro. Entonces, ¿de dónde venís? Te influye en las expectativas de cómo va a ser tu performance de precios al año que viene, ¿no? Y esto para decirte que en el 2019, cuando Mauricio Macri se va de la Rosada, nosotros teníamos un régimen de muy alta inflación y teníamos riesgos de hiperinflación. Nos olvidamos muy rápido de eso. Claro, estábamos por arriba del 50, ¿no? Creo en ese momento. Estábamos por arriba del 50 y no teníamos referencia de cuánto iba a valer el dólar a la mañana siguiente. Claro. Recuerden, es que pasan tantas cosas en nuestro país, claro, que a veces nos olvidamos. Recordemos los supermartes de licitación de las LEVAC, claro, que teníamos devaluaciones del 20-30% del valor de nuestra moneda en un día, ¿no? Lilita Carrió diciéndote, no, el dólar no se va a ir a 23, y de repente estábamos con el dólar a 50, ¿no? No había previsibilidad que aguantara. Era un gobierno que había defaulteado en su deuda pública, que nos decía que la única manera de bajar la inflación era lo que decía Sanderis, ¿no? Sacar la plaza, ¿no? Sacar los pesos de circulación, ¿no? Y la verdad que nos llevó a un escenario catastrófico. En ese escenario de no previsibilidad sobre las políticas públicas y los consensos de un precio esencial como es el dólar, la verdad es que me parece que el equipo económico de Alberto Fernández y del gobierno nacional tuvo que reorganizar muchas cosas, ¿no? Y en el medio se vino la pandemia, ¿no? Entonces, lo que sucede hoy es que te dicen, bueno, pero conseguiste bajar la inflación, pero emitiste muchos pesos. Bueno, es que la única manera que tenía el gobierno de la Argentina de financiar a esto que decíamos, las pequeñas y medianas empresas, a los monotributistas, a los autónomos, a los trabajadores de casa particular, a los informales con el IFE, la única manera que tenía durante unos meses, de hecho, que ahora recién vemos un refinanciamiento con el mercado interno, pero en un momento la única manera que había era
consiguiendo adelantos transitorios del Banco Central, o sea, imprimiendo dinero porque no nos habían dejado resto para nada. Entonces, efectivamente se aumentó la masa monetaria, como aumentó generalmente la masa monetaria a todo el mundo. Lo que pasa es que el resto del mundo se podía pedir plata prestada entre ellos, tenían acceso al financiamiento o tenían un sistema financiero que les podía prestar y credibilidad para que alguien le prestara. El Estado argentino quedó quebrado después de Macri y tuvimos que reconstruir también esa confianza. Entonces, en el momento en que hubo una apertura, efectivamente con más pesos dando vuelta, y también una apertura y unas expectativas distintas, y acá también juegan las expectativas de qué pasa con el dólar, qué pasa con las elecciones, etcétera, vemos procesos inflacionarios más altos, sumado a un elemento clave que es los precios internacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio internacional, si Estados Unidos va a tener una inflación del 4% y eso se traslada en mayores precios internacionales, también de las commodities, de la soja, del trigo, del maíz, etcétera, eso también te lleva a la alza, a la inflación. Eso es lo que vimos muy fuerte, sobre todo en marzo, y ahí creo que nos asustamos un poco todos por esta inflación del 4,8. Yo creo que el gobierno, en lugar de asustarse, hizo muy bien en continuar con una política consistente cambiaria, sin dejar que le mueva la aguja a las presiones que se dan en el dólar blue. Recordemos que el dólar paralelo, cualquier persona que va y hace una compra, por ejemplo, de $300.000, $400.000, y lo digo porque no es un número excesivamente grande para una inversión productiva, por ejemplo, claro. Te mueve el dólar. Claro. Te mueve el paralelo porque es un mercado muy chiquito. Entonces, el gobierno, en vez de ceder a esas presiones, el gobierno sostuvo una política consistente, consiguió más tiempo con el Club de París, refinancia su deuda en pesos de manera muy exitosa en el mercado local de deuda, y eso es un índice muy importante, y con eso sí está consiguiendo bajar la inflación. Por supuesto, precios regulados, y esta baja de la inflación, y a su vez el habilitar una reapertura paritarias en la mayoría de los gremios, y lo veíamos, la señal para mí de Alberto Fernández en Bancarios, junto a Sergio Palazzo, digamos, reivindicando la paritaria bancaria, es una señal de reapertura de paritarias también importante. Yo creo que eso le va a permitir a las clases asalariadas nos va a permitir recuperar poder adquisitivo, ¿no? Es importante que se den las dos cosas al mismo tiempo, que el aumento del salario no se coma, que la inflación no se coma este aumento salarial, sino que nos permita recuperar el poder adquisitivo. Claro. Me parece. Bueno, entonces, digamos, la expectativa es positiva, no sé si vamos terminé de contestarte, pero... O sea, yo te iba a decir, vamos por buen camino, digamos. Las señales que yo veo son de ancla. Perfecto. De ancla nominal en cuanto a la política cambiaria y en cuanto a las tarifas. Entonces, lo que yo quería decir, por ahí no se terminó de entender mi idea, es que veníamos de un régimen de alta inflación en el macrismo, estamos bajando un régimen medio, y la expectativa, y en esto insisto, me parece que el gobierno nacional tiene buen temple en la política cambiaria, en la política monetaria, y no se deja doblegar fácilmente por lo que quieren las expectativas del mercado, y al sostener esa consistencia sobre la expectativa, va ganando, le va ganando a aquellos que decían, por ejemplo, el REM, las expectativas del mercado. No, totalmente. El privado decía que íbamos a tener un dólar oficial a 140, 150. Digo, aparte es un tema que no hay magia, que no se puede, digamos, en 2 meses, en 3 meses, en un año solucionar un problema que viene causado en mucho tiempo. Última pregunta, y porque te pusiste como porteña por adopción. Sí, porque soy rosarina, sí, Rosario. Sí, ya sabemos. Pero bueno, está bueno, porteña por adopción, y además de economista, de todo, tenés una militancia política. Entonces, ¿cómo? Primero que quería preguntarte, ¿cómo ves a Rodríguez Larreta gobernando la ciudad con pandemia? Y si está preso de su propia interna gobernando la ciudad. Bueno, parece que sí, ¿no? Pareciera que
eh, que está primero intentando ganar la interna de Juntos por el Cambio. Es muy claro Juntos por el Cambio que están discutiendo el 23, ¿no? Sí, me llama la atención porque dentro del peronismo todo es más confuso. Viste que nosotros vamos, se arma, se desarma, venimos, nos juntamos, es todo más dinámico, más orgánico, si se quiere, más de estómago, de política de estómago. Acá claramente, no sé, vemos la estrategia de Vidal y Larreta posicionando a la Santilli en la provincia para el 23, como muy explícito, ¿no? Claro. Muy abierto. Lo que pasa es que me parece que lo de ellos se transmite en directo, ¿no? Sí, lo nuestro a veces también, pero es como que acá es como muy clara las estrategias que tienen, es interesante. Igual, la verdad es que creo que vimos un Larreta muy... que creo que aportaba mucho al país en los inicios de la pandemia, sentado al lado de Alberto Fernández, ahí pactando cómo gobernar una pandemia, y creo que eso lo fuimos perdiendo, lamentablemente, ¿no? Y vemos las ruedas de prensa en donde lo vemos enojado, confrontativo, y generando, yo creo que mucha inestabilidad, ¿no? Y una competencia, hasta diría, estúpida con el conurbano, cuando hay muchísimas, miles de familias que hacen una vida híbrida, ¿no? Viven en el conurbano, trabajan en la ciudad, al revés, van bien. Entonces, claro. Para la gente es como muy confuso eso. Yo creo que como sociedad perdimos una gran oportunidad de armar un área metropolitana, las grandes ciudades, si uno ve Barcelona, Madrid, Nueva York, las grandes ciudades tienen gobiernos que gestionan el área metropolitana en términos de transporte, basura y seguridad. Sí. Creo que hemos perdido una gran oportunidad en aprovechar, en todo caso, la pandemia para hacer esa gestión. Claro. Y luego, bueno, la verdad que lamentablemente en la pandemia se ha mostrado la peor cara de los 15 años de gobierno de macrismo y de Larreta en la ciudad en cuanto a la desigualdad y a la pobreza, ¿no? Sí. Creo que no se ha sabido desplegar todos los recursos que tiene el Estado de la Ciudad de Buenos Aires para contener la pobreza, ¿no? Para darte un ejemplo, nosotros militamos ahí en San Telmo, empezamos con la pandemia en marzo del 20, en mayo habremos empezado con una olla popular, venían 80 personas, 80 porciones, hoy estamos en 160, ¿no? Sí, es algo que eso se replica en toda la ciudad, ¿no? Sí, y estos días de frío preocupan porque sabemos que las situaciones de los centros de alojamiento de las personas en situación de calle no son las que deberían ser. No hay posibilidad que una persona que tiene que entrar a dormir a las 8 de la noche, irse a las 8 de la mañana, dejando sus pertenencias sin poder estar con su familia, rearme su vida y salga a buscar trabajo si eso es lo que le ofrece el Estado. Bueno, vemos que no se han adecuado efectivamente las escuelas a esta situación de pandemia, ediliciamente, ni tampoco con el Zoom. Digo, claramente uno ve tanta desigualdad entre los chicos, por ejemplo, que tienen posibilidad de una escuela privada con sistema híbrido de clases y los que van a veces 2 días en una burbuja con frío, y así se multiplica la desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que eso es lo más triste, ¿no? Tantos años de gobierno para mostrar una ciudad desigualdad, desigual, despiadada, sin que le importen los que tiene al lado, los que viven con ellos, sus propios vecinos. Bueno, Delfina, la verdad que pasamos por todos los temas, así que quería agradecerte que nos hayas atendido, que nos hayas dado este poquito de tiempo para nosotros, y es muy importante haberte escuchado. Bueno, por favor, gracias a ustedes y un abrazo ahí a Radio Sónica, siempre es un placer. Muchísimas gracias, hasta abrazo. Luego. Chao, chao. Bueno, pasó por Aires de Ciudad Delfina Rossi, como dijimos, ella es directora del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
además es referente de Buenos Aires 3D y es docente.